¿Cómo estáis? Bien, quizás la primera hora para mí era la más crítica para saber si avanzaba. Ahora, esta hora es la más crítica para vosotros. Voy a ver si ponemos las tablitas estas especiales que crujan bastante y así nos despertamos. Pues espero que esté siendo de bendición lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y hemos acabado allí en el capítulo 3, hablando de esta supremacía, de esta superioridad de Cristo sobre todas las cosas que nosotros podríamos considerar en nuestra vida como justicia propia, como esperanza. Estamos viendo ahí en este capítulo 3 que Cristo debe ser tu esperanza, Cristo debe ser ese que te impulsa a continuar, a poner tu fe en Él, a poner tu fe en el Evangelio. Y entonces vemos que el apóstol Pablo abandonó toda esperanza en sí mismo por causa de esta comunión con Dios, de este conocimiento de Dios, ¿vale? De esta relación íntima con Cristo. Y seguramente, en algún momento de tu vida, al ver las luchas, al ver tus luchas, has pensado en estos hombres de Dios tan prominentes, ¿verdad? No sé si recordamos a menudo Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, lo que hago no lo entiendo y no hago lo que quiero. Y a veces nos lo tomamos como que si no fuera mucha verdad. Es como decir, bueno, Pablo puso esto para consolarnos, pero Pablo, o sea, ¿tú te imaginas un pecado de Pablo? ¿Te imaginas, no sé, que Pablo tuviera en algún momento orgullo? ¿Te lo imaginas? O sea, hay un momento que Pablo incluso exhorta a Pedro, ¿verdad? Y le dice, Pedro, estás siendo hipócrita, ¿sí? Estás yendo contra el Evangelio, contra la gracia. Y vemos a Pablo así como que el súper hombre. Pero es muy interesante que Pablo tiene muy claro quién es él y quién es Cristo, ¿sí? Y él dice, todo lo que soy es por causa de la gloria de Cristo. Y Cristo, Dios, se perfecciona en mi debilidad. Y decimos, ¿cómo es esto en la debilidad? Pues aquí, llegando en esta segunda sección de este capítulo 3 de Filipenses, tenemos un pasaje que es súper conocido también. Nos habla de la lucha cristiana. Y vemos entonces un poco este corazón del apóstol Pablo. Hemos visto que Pablo ha abandonado todo hasta el versículo 10 con el propósito de conocerle, experimentar el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos. En el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, pero no es una expresión de duda, como decir, a ver si llego. No, él está confiado en que será parte de esa resurrección, de esa glorificación, pero nos aclara ahí en el versículo 12, y esto para mí es una bondad de Dios dejarnos este mensaje, porque el apóstol Pablo entonces, versículos 12 al 14, dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿vale? Versículos 12 al 14, todos juntos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que... Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se esfuerza en mostrarte, en decirte, que él no es el superhombre, ¿sí? Cristo es, no, por usar la expresión superhombre, es el Dios hombre, ¿sí? Y Pablo se esfuerza en identificarse con nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y esto es una advertencia, porque hace un momento, hace unas secciones anteriores,
decía que a veces vivimos como si el mal no existiera, como si ya estuviéramos glorificados. A veces vivimos como si estuviéramos de vacaciones en la vida espiritual. ¿Tú has visto? Voy a usar esta expresión, espero que no haya nadie aquí que se ofenda. ¿Tú has visto a los gringos de vacaciones? ¿Sí? ¿Cómo van los gringos de vacaciones? No sé por qué algunos se ríen y miran a alguien. No sé. ¿Cómo van los gringos de vacaciones? Con unas chanclitas, unos pantalones cortos, una camiseta ahí de flores y una cámara, clic, 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 bueno, antes hacía clic, foto, un sombrerito. ¿Y de qué se preocupan? De nada, sí, de nada. Y a veces los cristianos van así por la vida, vamos así por la vida, como si estuviéramos de vacaciones. ¿Te imaginas a un gringo de vacaciones así tomando fotos en medio de Siria o en medio de ahora de la guerra? Sería incongruente, ¿verdad? ¿Te acuerdas a este profeta que Dios abre los ojos para ver los ejércitos que están alrededor en una lucha espiritual con el mismo Daniel, que habla de que los ángeles están luchando, ¿sí? Y nosotros a veces vamos así, como que si estamos de vacaciones. No. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo no lo he alcanzado. Y creo que esto debe ser un ánimo para nosotros. Ahí en vuestro material, tú debes seguir para alcanzar el propósito de la salvación. Debemos abandonar todo en nuestra esperanza, toda nuestra esperanza en nuestros propios logros, en nuestras propias justicias, para aferrarnos a Cristo, pero esto no es una meta que llega, que podemos cumplir en este momento, sino que se cumplirá cuando estemos en la presencia de Cristo. La vida cristiana y la lucha continúa. Entonces tú debes seguir luchando, aferrado para el propósito que Cristo te llamó, ¿sí? ¿Para qué Cristo te llamó? Allí la idea es que, esto es muy interesante, otra razón por la que no creo en la pérdida de salvación. Nosotros, en un sentido, nosotros no nos aferramos o no sujetamos a Cristo. Esta palabra asir tiene que ver con sujetar, ¿vale? Entonces, nosotros no tenemos la capacidad en nosotros mismos de sujetarnos a Cristo para salvación ni en nuestra vida cristiana. La idea es que Cristo nos sujeta a nosotros. Cristo nos ha asido a nosotros, ¿sí? ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Entonces, podemos confiar en la salvación porque es Cristo quien nos ha asido a nosotros y nos ha llamado para algo. ¿Para qué Cristo te llamó? ¿Sí? En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no quiero alargarme mucho en este tema, pero es una idea que me encanta y cada vez que tengo oportunidad lo comparto. Dios quiere que tú seas semejante a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es lo que trae más gozo al Padre. ¿Te acuerdas en el bautismo de Jesús? ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay absolutamente nada que traiga más gozo y complacencia al Padre que su propio Hijo Jesucristo. Ahora, mira la obra de amor que el Padre quiere hacerte a ti más como Cristo porque quiere complacerse en ti. Y la única forma en que el Padre se complazca en ti es si te pareces a lo que Él más ama, su Hijo Jesucristo. Así que cuando hablamos de rendir nuestras vidas a Dios, cuando hablamos de la santificación, no es un asunto cualquiera, es que Dios está empeñado en hacernos como su Hijo Jesucristo, porque Él quiere estar gozoso plenamente en la obra que ha hecho en la salvación, al hacernos más como su Hijo. Tenemos otro texto. Primera de Pedro 2:9, que creo que es conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha llamado? Para anunciar las virtudes, las glorias del Padre. Versículo
Esto no está funcionando otra vez. Versículo 19 al 24, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Y mira, pues no fuisteis llamados. Dice, porque... ¿Alguien puede leer esto mientras yo busco algo aquí? Esto fuiste llamados porque también Cristo padeció pecado boca, y en cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba. La causa al que juzga justamente, ¿sí? ¿Ves otra vez esto que veíamos antes, la bondad de Dios al permitirnos padecer, identificarnos con su Hijo? Dice que si alguno padece, y dice, para esto fuimos llamados, para identificarnos con nuestro Salvador. Si tú eres hijo de Dios, el Padre te ha llamado, el propósito de la salvación es que seas como Cristo y que te identifiques con Él. Pero no solamente alcanzar el propósito de la salvación, sino que debes seguir para alcanzar el premio de la salvación. Bueno, este es el final, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, otra vez, propósito, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Tú debes seguir para alcanzar el premio de la salvación. Y os tenéis allí que MacArthur comenta que la meta dice alcanzar la meta, dice prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es la meta? La meta es ser semejante a Cristo aquí, ahora. ¿Sí? Esa es la meta. Tú y yo debemos ser semejantes a Cristo ahora. Y el premio es la semejanza a Cristo en el cielo, lo que ya hemos hablado, todo aquel que tiene esa esperanza en Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, tenemos que evaluar nuestra vida. Al principio hablábamos de una obra constante del Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y tenemos que evaluar nuestra vida en función de cuánto nos parecemos a Cristo ahora, ¿sí? Y cómo vamos creciendo en esta imagen, porque un día obtendremos ese premio. Y Dios es tan maravilloso que se ha comprometido a esta, como hemos visto, estando persuadidos que Él completará esta obra. Y es Él que hace la obra y aparte nos premia por nuestra entrega. Es tremendo, ¿sí? Él pone en nosotros el deseo, produce el querer como el hacer, y aparte cuando nos entregamos y le servimos, Él nos premia, ¿sí? Es maravilloso, es hermoso. ¿Cómo no rendirnos a este amo amoroso? ¿Sí? Veíamos al principio. ¿Cómo no entregarnos a este buen amo? Tenemos allí, deja de mirar aquello que te quita tu mirada del propósito por el que Cristo te ha salvado. Los éxitos nos quitan muchas veces de ver este propósito, de ser como Cristo, ¿sí? Nos enredamos en las cosas de este mundo, en las cosas que logramos, y dejamos de mirar este propósito de ser como Cristo, nos distraemos. Pero no solamente los éxitos, sino que los fracasos también. ¿Tú te acuerdas que Pablo antes era perseguidor de la iglesia? Y Pablo quizás en su mente está hablando, tiene allí presente, como él ha dicho, he abandonado todos mis éxitos, pero también en un sentido, él ha tenido que dejar atrás lo que él sabe que ha hecho contra la iglesia de Dios. ¿Sí? Y hermanos, de verdad hay tantos cristianos que están cautivados por lo que ellos consideran éxitos, buenas obras, pero hay tantos cristianos que todavía siguen esclavizados a los errores del pasado.
a pecados que Dios ya perdonó y nosotros somos incapaces de perdonarnos. Y esto es contrario al Evangelio, ¿sí? Yo no estoy hablando de minimizar el pecado, estoy hablando de entender la gracia de Dios. La Escritura dice que Dios nos ha perdonado y ha echado nuestros pecados a lo más profundo del mar, en un sentido simbólico, para no recordarlos más. Y cuando lleguemos a su presencia, Dios no va a sacar a la luz nuestros pecados que Él ya perdonó. Ahora, no es posible que nosotros tengamos mejor memoria que Dios, ¿sí? Y si Dios te ha perdonado, da gracias a Dios, confía en su gracia, acepta su gracia y ahora vive para tu Salvador. No te sigas, voy a usar la palabra, revolcando en tus fracasos pasados, si Dios los ha perdonado. Y ese es el punto, si Dios los ha perdonado, ¿sí? Si has ido a Dios en oración, en arrepentimiento y fe, alaba al Señor y entrégate a tu Salvador y no te quedes atado al pasado. Sigue luchando, ¿sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. La idea es más o menos como el nadador que extiende los brazos para seguir adelante, como ese atleta que ve la meta y estira el pecho, el cuello, todo lo que puede para... No va corriendo hacia atrás, ¿sí? No, va estirándose, venga lo que venga, pase lo que pase, prosigo a la meta, a ese premio del supremo llamamiento de Dios y nuevamente en Cristo Jesús. No se trata de un mensaje motivacional, ¿sí? No se trata no estoy tratando de ser un coach de estos que tú puedes, todo lo puedes. No. Se trata de entender el Evangelio, ¿sí? La confesión y el perdón de Dios por su gracia. Se trata de tener el gozo de que la obra que Él empezó la va a terminar, ¿sí? Y podemos entonces confiar en Él y seguir, avanzar. Sección 3. Vuelve en la sección 3 la unidad de la iglesia en la iglesia y la realidad de los enemigos. Versículos 15 al 19. El apóstol Pablo insta otra vez a la unidad. Tenemos que recordar que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club social, la iglesia es algo tan especial. Él es la expresión visible de Cristo y del reino de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Y como cuerpo de Cristo, la iglesia debe crecer. Voy a ir rápido en esta parte porque ya hemos hablado un poco de esto. Tú debes preservar la unidad de la iglesia. En el versículo 15 y 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, otra vez, unidad, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y ahora en este momento va a estar más enfocado en la unidad en sentido doctrinal, en el sentido de la pureza de la iglesia. Quiero decirte que debes evaluar si estás creciendo en la madurez cristiana, ¿sí? Dice allí que debemos sentir una misma cosa, tener un mismo pensamiento de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, de cuál es la sana doctrina, de cuál es el Evangelio y estar todos unidos en esa dirección. Tener este sentir que hubo también en Cristo, ¿sí? Reconocer que no hemos alcanzado la perfección, pero dejando lo que estorba y extendernos hacia esos propósitos de la salvación, ¿sí? De la santidad. Evalúa si estás creciendo en madurez cristiana, pero identifica también si no estás creciendo en esa madurez. Dice allí, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Y Dios revela esto de muchas maneras. Dios revela en su iglesia a quienes están remando por el crecimiento de la iglesia, por la unidad de la iglesia, por la santidad de la iglesia. Dios se encarga, y como dice, esto lo revelará Dios, ¿sí? Tanto los que están remando como los que no, los que están remando para atrás. Y esto es muy interesante y tiene dos caras, ¿vale? Mientras unos están luchando por el crecimiento de la iglesia, hay personas que no. Y esto se va a ver, esto se va a notar. Ahora, la pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿Sí?
de cuál soy yo. Mientras algunos se esfuerzan por conocer, por estudiar, compartir el evangelio, otros demuestran poco aprecio por la palabra, ¿sí? Mientras algunos están tomándose en serio el pecado y la santidad, otros parecen entretenerse cada vez más en el pecado, ¿sí? Y esto se ve en el grupo de jóvenes, esto se ve en los adultos, se ve en los matrimonios, se ve en todos, ¿sí? Y yo sé que tú sabes, ¿sí? Tú puedes ver hermanos que llegan a ser considerados los fanáticos. Este es el que se cree santurrón. ¿Por qué? Porque está luchando por agradar al Señor, ¿sí? Qué triste, ¿verdad? Cuando el juicio es contra los que quieren agradar al Señor. Y esto es muy triste. ¿Eres de esos que pues, serían catalogados como los fanáticos, los exagerados? ¿Sí? Porque están luchando por agradar al Señor, por entregar sus vidas. Los que evalúan sus vidas, ¿será que esto es pecado? ¿No es pecado? Quiero estar seguro. Y hay personas que dicen, no les des tantas vueltas. ¿Cómo no le vamos a dar tantas vueltas si queremos agradar a nuestro Salvador? ¿Sí? Yo espero que cada uno de nosotros sea de esos que reman, que luchan por la unidad de la iglesia en cuanto a la doctrina, la santidad, ¿sí? Y debes reforzar este crecimiento y madurez de la iglesia, dice el versículo 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y esta expresión, sigamos, vamos a mantener, vamos a hacer piña por proteger la fortaleza de la iglesia. Pero viene una sección, segundo punto, es interesante. Tú debes imitar a los siervos piadosos porque te guían a Cristo. Hay algo que yo he dicho a lo largo de mi vida, todavía lo digo, ¿vale? Pero ahora desde un punto de vista distinto. ¿Has escuchado esta expresión que dice, no seguimos a hombres, sino a Cristo solamente? ¿Sí? ¿Hemos escuchado esto? No seguimos a los hombres, sino a Cristo. Y yo estoy de acuerdo con eso rotundamente. En cuanto a la salvación, solo Cristo salva. ¿Sí? Solo Cristo es el único camino. Nuestra fe debe estar solamente en Cristo, en su obra. Pero como iglesia, somos un cuerpo que interactúa entre sí. En nuestra vida cristiana, voy a decir cotidiana, yo te pregunto algo, ¿tú has visto a Cristo? ¿Cómo se comportaba día a día? No, ¿verdad? Ahora, mira lo que Pablo dice varias veces, no una sola vez. ¿Dónde está? Mira, todo esto no... Vale. Primera a los Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pero ¿no se supone que debemos imitar solo a Cristo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vosotros, en 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Sí? ¿No te parece un poco arrogante que Pablo diga, imítame a mí? ¿Sí? Mira, tú puedes ser muy auténtico en tu personalidad, pero siempre estás imitando algo de alguien, ¿sí? No hay alguien que sea estrictamente único en su forma de ser. Ha habido muchos seres humanos y todos, de alguna manera, estamos influenciados, ¿sí? Por otras personas, por la cultura, por todo. Y es muy interesante. ¿Te acuerdas cuál fue el sistema que estableció Cristo? Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Gente que está imitando a los discípulos, que a su vez están imitando ¿a quién? A Cristo. Y este es el sistema, enseñándoles. Y deberíamos preguntarnos, ¿es solamente teórico enseñar solo las doctrinas o también tiene que ver con la vida práctica? Porque Cristo, como decía, ya no está físicamente entre nosotros. Sí tenemos su palabra como guía,
el Espíritu Santo nos guía, pero el Espíritu Santo provee pastores a la iglesia que nos guían a imitar a Cristo. Dios provee siervos piadosos que guían a su iglesia y las iglesias, las ovejas, deben seguir e imitar a los pastores piadosos. ¿Sí? Yo sé que esto es, vamos a decir, está el riesgo siempre de los autócratas, de los tiranos, de los falsos pastores que dicen, que obligan a las ovejas a seguirles a ellos con los ojos cerrados. Y no me estoy refiriendo a eso. Pero como escuchaba a un pastor que decía, necesitamos más pastores, más siervos que sean piadosos y que puedan decirle a las personas, imítame, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Y tú también deberías ser uno de ellos. Quizás dices, no, yo no soy pastor, yo no soy pastor. Vale, sí, pero tú tienes alrededor a personas. Tú tienes alrededor personas que no conocen a Cristo. Tienes quizás niños alrededor y dices, bueno, compórtate como Cristo. Sí, pero ¿y cómo? Bueno, yo estoy esforzándome por agradar a Dios, por imitar a Cristo. Así que imítame a mí. Qué gran responsabilidad esta. ¿Sí? Qué gran responsabilidad esta. Entonces, hay un rechazo hacia la autoridad. Hay un rechazo hacia, lamentablemente con tantos malos ejemplos, pero voy a decirlo así. Creo que este domingo pasado decía en la iglesia, debes seguir a tu pastor si es un siervo piadoso. ¿Sí? Si tú estás en una iglesia donde el pastor no es piadoso y no es digno de imitar, tenemos un problema, ¿sí? Y te animo a buscar una iglesia donde haya un pastor piadoso. ¿Qué te puedo decir? ¿Sí? Y eso son piedras contra mí y contra cualquiera que escuche, ¿sí? Es una responsabilidad. Pero si tienes un pastor piadoso, ama a tu pastor piadoso e imítale. Jóvenes, a veces los pastores son los enemigos, los que se quieren meter en nuestra vida, los que quieren arruinarme mi juventud. No, 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 no. Si es un hombre piadoso, él quiere que seas como Cristo y estará esforzándose por modelar a Cristo. Entonces, déjalo que se meta en tu vida. Si es un hombre piadoso. ¿Me habéis escuchado, jóvenes? Deja que el pastor se meta en tu vida si es un hombre piadoso y agradécelo, aunque te moleste. Y cuando te moleste, probablemente es porque te está señalando cosas que no agradan a Dios y quieren que seas santo. La clandestinidad es mortal. Tu vida no puede ser clandestina. Jóvenes, tu vida no puede ser clandestina. Si tienes novio, novia, chica, si tienes novio, ahora hay que aclarar esto. Chica, tienes que tener novio. ¿Sí? Y chico, una novia. ¿Sí? Que tu noviazgo sea público. La clandestinidad es mortal y fomenta el pecado. ¿Sí? Lleva un noviazgo público. Cuando te cases, habrá suficiente tiempo para la intimidad. No es necesaria la intimidad en el noviazgo. Te lo digo con mucho cariño. Y deja que pastores, gente piadosa, se metan en tu vida y te animen. Expon tu vida. ¿Sí? No vayas por ahí porque yo soy muy maduro y yo sé hasta dónde debo llegar. El avisado del mal y se esconde, pero los necios pasan y reciben el daño. No iba por ahí el tema, pero bueno. Imita a los hombres piadosos. ¿Sí? Imítalos. Es una provisión de Dios, es una provisión de Dios. Y debes imitar a los siervos piadosos porque te protegen del error. Pablo muestra allí un dolor. Dice, hermanos, sed imitadores, versículo 17, sed imitadores de mí, no lo habíamos leído. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ves esta carga? Imítame y a los que así se conducen también. Y eso se extiende hasta hoy. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Debes imitar a los siervos piadosos porque te protegen del error. Hoy en día, sí, hay muchas personas, muchos líderes, muchos cristianos que pervierten la cruz por ganancia personal, por interés personal. Y si tú conoces una persona, si tú tienes un líder, si tú tienes un amigo, si tú tienes un hermano, si tú tienes cualquier persona que te guíe a hacer la vida cristiana más liviana, huye. Si tú recibes influencia de cualquier persona que te guía a tener una imagen del pecado menos seria y más como a la interpretación de cada quien, huye. Porque hay muchos por allí que son enemigos de la cruz de Cristo y no van a venir a decirte, es que yo soy enemigo de la cruz de Cristo. No, pero pervierten la santidad, pervierten la vida cristiana. Su destino es la perdición. Y dice la Escritura que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Sí? Su religión, dice Pablo, que es el vientre, en principio la idea es su estómago. ¿Por qué? Porque están tratando de sacar ganancia para apacentarse a sí mismos. Pero su religión es adorarse a sí mismos. ¿Sí? Cualquier persona que te guía a a quitar tu mirada de Cristo y ponerla en Él, pervirtiendo el Evangelio, minimizando la importancia de la santidad, minimizando la trascendencia, la superioridad de Cristo, no es un líder digno de seguir. ¿Sí? Así que estamos llamados a imitar a los líderes piadosos y a imitar a los piadosos porque nos ayuda a defendernos del error. ¿Sí? Que Dios nos haga una iglesia en que nuestros jóvenes, al ver a los mayores, vean una vida tan santa, tan seria, que cuando vean otra cosa en el mundo digan, algo está mal, algo no va bien, porque yo he visto cómo es alguien que se conduce de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? Varones, jóvenes, vivan de tal manera que vuestros demás compañeros vean cómo es ser un cristiano. A veces he dicho, ya me estoy desviando otra vez, varones, sean tan piadosos que cuando las chicas de vuestra iglesia conozcan a un lobo, un sinvergüenza ahí en el mundo, digan, esto es que yo sé cómo es un cristiano, porque mira, los jóvenes, los varones de mi iglesia son serios en el Señor. Y eso previene, eso ayuda a prevenir, ¿sí?, el error. Así que es una provisión de Dios darnos líderes piadosos. Pasamos a la sección 4, donde el apóstol Pablo nos hace un contraste. Dice, sí, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, pero nuevamente un texto que es súper conocido. Vamos a leerlo todos juntos, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Filipenses 3, 20, 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, más nuestra ciudadanía. En contraste a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que se sirven a sí mismos, cuyo Dios es el vientre, dice, pero más nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Te acuerdas que los filipenses tenían ciudadanía romana? Y esto era algo muy importante para ellos. Pero Pablo dice, hermanos queridos, sí, yo sé que para el mundo esto es importante, pero lo más grandioso y lo que debe importarte realmente es que somos ciudadanos del cielo.
ustedes que han puesto su fe en Cristo vean que tienen algo superior, tienen un amo superior, una vida superior y una ciudadanía que es infinitamente superior. Ahora, como ciudadanos del reino del cielo, dice allí esta palabra ciudadano, no es solamente alguien que tiene un pasaporte, sino que actúa también en consecuencia como ciudadano, ¿sí? Y es el primer punto que tenemos allí. Tú debes tener una conducta digna del cielo. Lo curioso es que todos nacemos como ciudadanos de este mundo, ciudadanos del pecado, fanáticos de nuestra ciudadanía pecaminosa y actuamos así también. Pero Pablo ahora nos dice, ustedes son ciudadanos del cielo y deben comportarse de acuerdo a esta ciudadanía, comportarse de acuerdo dignamente, de acuerdo a la posición a la que ha sido llamados. Sabes que los embajadores representan el país, su país en otro país, ¿verdad? Y actúan, se supone que actúan como actuaría su país en representación. Y nosotros también somos embajadores, somos ciudadanos del cielo. Así que tú debes tener una conducta digna del cielo, pero debes tener una esperanza que es gloriosa. Creo que conocemos este pasaje en Primera de Pedro 1:3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y esto para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tienes una esperanza, si has puesto tu fe en Cristo, tienes una esperanza insuperable, una salvación indestructible, ¿sí? ¿Y cuál es esta esperanza? Que estamos esperando al Salvador. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. Estamos esperando al Salvador. Esta espera se refiere a una espera con anhelo, esperando ansiosamente. Es como cuando has comprado allí tú mismo tu regalo de Navidad en Amazon y vas siguiendo al repartidor y te dice, el repartidor está a 5 paradas. Y tú dices, ¿por qué siempre empieza en el otro extremo de la ciudad? No podría empezar por mi lado, ¿sí? Pero es muy interesante en esta idea de esperar con ansias. No estamos simplemente esperando al rey que viene, sino que el rey que viene nos lleva con él, ¿sí? Y esto es grandioso, porque Dios en su amor ha querido morar, habitar, vivir contigo. Piensa en esto. ¿Dios necesita de algo? ¿Estamos despiertos? ¿Dios necesita de algo? No. ¿Estaba satisfecho Dios desde la eternidad? Absolutamente, en sí mismo Él es satisfecho. Y en su plena satisfacción, Él ha deseado y ha querido que tú vivas con Él. Es tremendo, ¿sí? Y por eso te ha salvado, te ha dado a su Hijo Jesucristo. No solamente estamos esperando ir con Él, su llegada y morar con Él, sino que estamos esperando la glorificación. Y ya hemos mencionado Primera de Juan varias veces. Dice aquí que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ojalá tuviéramos tiempo para abundar en todas estas cosas, pero seremos semejantes al cuerpo glorificado de Cristo, ¿sí? Y dice, ese poder con que Él puede sujetar todas las cosas, por ese mismo poder va a transformarnos nuestro cuerpo. ¿Ves que es segura la salvación? ¿Sí? ¿Ves que completará su obra? Otra vez lo mencionamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Y si tiene el poder para sujetar todas las cosas, tiene el poder para transformarte y darte un cuerpo apropiado para la eternidad, ¿sí? Y esa debe ser tu esperanza si eres hijo de Dios. Ahí en las aplicaciones, ¿no te da esperanza que Dios haya querido vivir contigo por la eternidad?
¿Por qué? Por su libre decisión, por su gracia, por su misericordia. ¿Sí? Hermanos, luchemos por no poner nuestra esperanza en nuestras metas, en nuestros logros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es el único que es valioso. Si no tuviéramos a Cristo, lo único que tendríamos sería condenación eterna. Así que no vale la pena yo gloriarme en mis logros, sino solamente en Cristo. Cristo es quien vale la pena, ¿sí? Cristo es el gozo verdadero, ¿sí? Cristo es la esperanza. Tito dice un pasaje que me encanta en Tito 2, que dice, esperando, gracias a Dios se ha manifestado para enseñarnos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Sí? Tenemos muchas esperanzas, pero solo hay una esperanza que es la esperanza bienaventurada, la más gloriosa, la de mayor bendición, la manifestación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llevará con Él. Amén. Capítulo 4. Capítulo 4. Hemos hablado de que Cristo debe ser tu pasión, capítulo 1. Cristo debe ser tu modelo, capítulo 2. Cristo debe ser tu esperanza, capítulo 3. Y capítulo 4, Cristo debe ser tu fortaleza. Cristo debe ser tu fortaleza. Y llegamos ahí a la sección 1. Filipenses 4, del 1 al 3. Lo he titulado ahí, enfrentando divisiones entre hermanos. ¿Y tenéis la parte entre paréntesis? ¿Sí? ¿Cómo dice? Cuando buenos cristianos se pelean. Los buenos cristianos también se pelean, nos peleamos, ¿sí? Lamentablemente nos dejamos llevar, como ya hemos hablado, por cosas menos importantes que la gloria de Dios, por cosas menos importantes que Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando surgen las fricciones, cuando surgen los problemas? Ya hemos hablado anteriormente de desechar nuestro orgullo y nuestra autoexaltación. Pero pongo aquí, cuando buenos cristianos se pelean, necesitan meditar seriamente en la exhortación que Dios hace hacia la unidad en la iglesia. Tú debes entender, en primer lugar, la base para la unidad. Dice, mira nuevamente, Pablo está conectando todas las cosas. Nos ha dicho, nuestra ciudadanía está en los cielos, vamos a ser glorificados, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y viene, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron unánimemente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En base a lo que hemos visto, debemos proceder en cierta dirección. Y Pablo se expresa de manera tan amorosa, nuevamente, ya lo he dicho. No hay otra ocasión en las cartas de Pablo donde se exprese de esta manera: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Sí? Pablo amaba esta iglesia. Y debes entender la base para la unidad. Yo creo que el punto aquí es que somos conciudadanos. Debemos mirarnos como conciudadanos. Acabamos de decir, más nuestra ciudadanía está en los cielos, pero yo no soy el único que voy al cielo. Yo no soy el único que tengo ciudadanía celestial, sino que tengo hermanos también que van al cielo, que han sido salvados, y ya hemos mencionado esto. Estamos juntos esperando al Señor. Mira esto. Si estamos juntos esperando al Señor, ¿no te parece que es incongruente que estemos peleando y llevándonos mal? ¿Sí? Estamos esperando juntos al Señor. ¿Te parece que es bonito estar esperando al Señor y peleándonos? ¿Sí? No tiene mucho sentido. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar separados? Somos la novia de Cristo que debe prepararse sin mancha, sin arruga, pero estoy arrugando a otro miembro con mi enemistad. ¿Sí? Estamos allí sin soportarnos.
Y la exhortación ahí está firmes, permanecer firmes. Mira este texto. No está. No, sí está. Solamente que yo no he pasado la diapositiva. Vale. A ver. Venga. Ok. Segunda los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto es necesario recordarlo. Tú y yo no vivimos para nosotros mismos y para buscar nuestro beneficio, sino para vivir por el otro, ¿sí? Y para vivir para nuestro Salvador, para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando, ya lo he mencionado, pero cuando te llevas mal con algún hermano, medita en que Cristo también dio su vida por él. Y eso vale más que cualquier enemistad que podamos tener. Cristo le amó, el Padre le amó y te amó a ti también para que juntos vivan para este Salvador, ¿sí? Así que no estemos peleando, hermanos, ¿sí? Amémonos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, como Pablo ha dicho. Cuando buenos cristianos se pelean, deben entender la base para la unidad, que somos conciudadanos, pero debes buscar la meta de la unidad, un mismo sentir, tener un mismo pensamiento, una misma forma de proceder. Es muy interesante. Imagínate el domingo, estás ahí, en la iglesia de Filipos, ¿sí? Y llega la carta de Pablo, y está todo bonito, ¿verdad? Hermanos, mirad a Cristo, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad, y de repente dice, ruego, es que algún nombre conocido, ruego a Yemi y a María, ¿hay alguna María? Sí, en la reunión, que por favor dejen de pelearse. ¿Te imaginas? Debe ser súper fuerte. Y lo leyeron en público, toda la iglesia estaba ahí escuchando. Igual algunos se habían dado cuenta, otros no, pero Epafrodito sí, y los líderes también, y varios. Seguramente era algo conocido. ¿Tienes una amiga María que estés enemistada, Jamie? ¿No? Sí, este mensaje es para ti. Y para para todos. No, esta palabra ruego tiene la idea de exhortación, ¿sí? Exhorto. Y es muy interesante porque Pablo no tiene favoritos. Él ama a la iglesia, pero él no tiene favoritos. Y en el original, en el griego, la idea es esto. Ruego a Evodia y ruego a Síntique también. Porque si dice, ruego a Evodia y a Síntique, Síntique dice, no, te mencionó a ti primero. Ese es todo tu problema. No. Cada uno tiene responsabilidad. ¿Y nosotros qué hacemos con los problemas? Es que es culpa de él. Si él no viene a pedirme permiso, pues aquí yo estoy dispuesto a hablarlo y a perdonarlo, pero que venga él. No. Es una responsabilidad mutua de cada uno. Dice Jesús ahí en Mateo 18, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Cuando buenos hermanos se pelean, tenemos que recordar la base de la unidad, pero la meta de la unidad es que estemos juntos, trabajando juntos, ¿sí? Porque estas hermanitas habían trabajado juntas en el mismo ministerio del apóstol Pablo. Imagínate, ¿te gustaría trabajar en el ministerio del apóstol Pablo? A mí sí. Y estas hermanitas no se menciona antes, pero miramos al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo había personas que trabajaban con él. Y eran siervos de Dios. Y estas hermanitas trabajaron con Pablo. Y fueron de bendición, pero algo ocurrió, no sabemos qué. Algo ocurrió y ya estas hermanitas no se podían tolerar. Y no podían trabajar juntas. Estaban anuladas en su servicio por causa de su enemistad. ¿Tú crees que vale la pena? No vale la pena. Y cuando tú estás enemistado, eso te anula para servir al Señor. Te resta servicio al Señor. Y tú crees que estás agradando mucho al Señor y el Señor está diciendo,
pero mira que estás enemistado contra mi propio cuerpo, ¿sí? Arregla las cosas. Ten este sentir de Cristo Jesús. Humíllate si es necesario. Pide perdón. No des sueño a tus ojos. Busca la reconciliación porque vale la pena la firmeza, el crecimiento en la obra del Evangelio, ¿sí? Y también debes guiar a otros en la unidad, ¿sí? A veces solamente vemos los problemas como espectadores y a veces echamos leña al fuego y no colaboramos con la unidad. Y esto es muy triste. Hay iglesias donde se forman partidos y se hace un daño tremendo. Y mira que el apóstol Pablo dice, mira, Evodia y Síntique, tenéis un asunto que arreglar. Pero en la misma carta, en la misma reunión, dice Pablo, y te ruego a ti también, compañero fiel, el pastor de la iglesia, con Clemente también, otro nombre, en la misma carta, en la misma congregación. Los involucra. ¿Por qué? Porque todos tenemos que promover, trabajar por la unidad. Y hermanos, no demos leña al fuego. Ayudemos a nuestros hermanos. A veces estamos en el problema metidos y no vemos la trascendencia del problema. No vemos cómo salir. Y los hermanos no nos ayudan, sino que al final se arman partidos y grupos. Y entonces están los forofos de Evodia y los forofos de Síntique, ¿sí? Y es muy triste. ¿Está dividido Cristo, dice Pablo a los Corintios? ¿Eh? No, no. Así que si ves a un hermano que no está logrando arreglar la situación, ayúdale en oración, con imparcialidad, con amor, ¿sí? Aún como creyentes, todavía nos quedan estos restos de la naturaleza pecaminosa y por nuestra propia fuerza, por nuestra propia naturaleza, nuestra tendencia es a dañar las relaciones, ¿sí? Y necesitamos entonces aferrarnos a la gracia de Dios, a la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y hermano, yo no conozco vuestras vidas, yo no sé si tienes enemigos, si tienes personas con las que no te llevas bien, pero yo quiero animarte a pedir perdón a Dios si hay alguien que no toleras, si hay alguien que no puedes amar como Cristo le amó. Te animo a pedirle perdón a Dios, porque es una ofensa contra Él, contra su cuerpo, ¿sí? Y todos tenemos que meditar en esto. Pídele al Señor que te ayude a perdonar, a amar, ¿sí? Pídele perdón por pecar al mantener enemistades, ¿sí? Y ¿sabes qué? Puedes estar seguro que Dios te perdona. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero cuando reconozcas que has estado entreteniéndote en enemistades y lo confiesas, levántate y busca a ese hermano. No te quedes ahí. Levántate y búscalo y reconcíliate con él, ¿sí? Por el amor de Dios. Está bien dicho. Por el amor de Cristo, ¿sí? Nos quedan 7 minutos de esta sección de tiempo. Quiero hablar del secreto de la paz interior. Y vamos a ver si llegamos. Voy a ir un poco rápido en esto. Sección 2, el secreto de la paz interior. Lamentablemente hay muchas cosas que roban nuestra paz. Ahora, ¿por qué hay cosas que nos roban la paz? Si Cristo ha dicho, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ah? ¿Por qué hay cosas que nos roban la paz cuando Cristo ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Hay una
Hay una película que me gusta mucho de dibujos y dice una frase así, cuando comprendí que el problema no estaba en ti, sino en mí, pude encontrar la paz interior y aprovechar el flujo del universo. Ese es el maestro Shifu de Kung Fu Panda. Y dice, recuerda, no hay imposibles cuando tenemos paz interior, ¿sí? Y Po no entiende interior de dónde. Pero bueno, el asunto es que hay personas que se pasan toda la vida buscando la paz interior. Y buscan la paz interior en sí mismos. Pero es que, ¿te acuerdas cómo es nuestro corazón? Es imposible encontrar la paz interior en nosotros mismos, a menos que anulemos nuestra conciencia. Algunos buscan la paz interior tratando de conectar con el flujo del universo, pero aquí hay días que parece que todo el universo está en contra de ti, ¿sí? Y entonces no es muy factible esto, realmente es imposible. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la paz? Ya hemos hablado al principio, la verdadera paz parte de esta amistad con Dios, de esta nueva relación con Dios. Y la paz podríamos definirlo como una conciencia de reposo, contentamiento, que surge de esta relación de armonía entre Dios y el hombre, ¿sí? Y esto es solamente conseguido por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Creo que tenéis ahí el material, es un estado de tranquilidad en nuestra mente y emociones que no se perturba por las circunstancias externas. No está frustrado ni preocupado de forma pecaminosa, sino que tiene reposo y contentamiento. El contentamiento es estar conforme con todo lo que Dios está permitiendo en tu vida y recibirlo como sin queja ni agitación. Te hago una pregunta. ¿Tú estás contento con todo lo que Dios está permitiendo en tu vida? ¿Sabes qué es todo lo que Dios está permitiendo en tu vida? Todo. ¿Sí? Todo. Este momento y cualquier situación complicada que tengas. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener paz interior? El secreto de la paz interior. Pues ahí en primer lugar, tú debes tener a Cristo como tu fuente de gozo. Dice el versículo 4, regocijaos en quién. ¿Ah? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 57, 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz para el que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Con cuál parte del versículo te sientes identificado? Yo veo a personas que dicen ser cristianos y son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, están ansiosos, frustrados, no pueden confiar, todo es una angustia. Pero Dios ha prometido paz, ¿sí? Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y es desde esta verdad entonces que surge, que fluye toda esperanza para nuestra alma. Y tú debes encontrar en Cristo tu fuente de gozo, de verdad, ¿sí? Esta expresión de en Cristo podemos entenderla en dos sentidos. Se refiere a Él como nuestro gozo en su persona, en quién es Él, y no tanto en lo que Él me da, y también en el sentido de que nuestra vida se base en Cristo, ¿sí? Cristo es lo más hermoso que tú puedes tener. Tenerle a Él es superior a cualquier cosa que puedas desear, como ya lo hemos visto. Cristo satisface más que cualquier anhelo. Y Cristo debe satisfacerte más que cualquier pecado, cualquier ambición. ¿Sí? Cristo y solo Cristo. Y ahí tenéis una frase de Charles Spurgeon que dice, nada más que Cristo, nada más que Cristo. Dame a Cristo, oh Dios, y estoy satisfecho. Mi alma te alabará por siempre. ¿Sí? Yo quiero animarte a que tú guardes esa frase y la tengas ahí en tu corazón y que la ores al Señor. Dame a Cristo, nada más que Cristo. Dame a Cristo, oh Dios, y estoy satisfecho. Mi alma te alabará por siempre.
Vamos a parar aquí. Nos quedamos a mitad de la paz interior. Y nos quedamos con este pensamiento, ¿sí? Dame a Cristo y solo Cristo.